Mientras que se organiza aquí el grupo de Guanaragua, tenemos con nosotros en la ciudad de Los Ángeles, manteniendo la cultura, uno de los fundadores, de los miembros iniciales del grupo de Guanaragua Los Ángeles, el señor Flavio Álvarez. Y pues queremos entrevistarlo para que nos dé un poquito un resumen de lo que está pasando el día de hoy y la historia a través de los años aquí en Estados Unidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Nos encontramos aquí en Los Ángeles. Mi nombre es Flavio Álvarez. Gracias, Ronnie, por la entrevista. Bueno, originalmente el grupo Guanaragua aquí empezó el año 1997, cuyos fundadores fue el señor Rubén Reyes, Mingo Álvarez y Flavio Álvarez, su servidor, el cual aún sigue con el legado que nosotros empezamos desde 97 para acá. Bueno, yo fui líder de ese Guanaragua, o sea, el jefe del Guanaragua desde el 2000 al 2014. Casi los 15 años fui el que dirigí el Guanaragua aquí. De cual cuando se empezó esto, apenas nosotros bailamos nada más los días 25. Y ya del 2000 para allá se empezó lo que es el año nuevo, ya que hay una gran demanda del Guanaragua aquí en Los Ángeles, California. Y aquí ven, aquí estamos una vez más dándole el legado, lo que es el Guanaragua aquí en Los Ángeles, California. Es bonito, es una gran algarabía. La gente aquí apoya lo que es el Guanaragua. Es lindo lo que es aquí. Estamos con la gente que más tenemos, es nuestra gente beliceña de Dangría, que en realidad estoy muy feliz de que ellos hayan continuado con ese legado. Estábamos hablando hace unos días de la diferencia entre lo que es el baile de Guanaragua allá en Livingston, de donde sos originario y donde has participado últimamente, y la diferencia de aquí. Y me sorprendí al escuchar tu mensaje, ¿verdad? De que realmente allá se observa diferente que aquí, se baila diferente, pero también el sabor, la algarabía es diferente. Contanos un poquito de la diferencia. Fíjate la diferencia ya de que en nuestro país, allá en Livingston, estuve participando esos 5 años. Es bonito, porque es original lo que es caminar alrededor de los barrios, caminando. Ellos allá nos llaman, nos dicen: hey, pase aquí para que entremos a bailar ahí. A cambio aquí, pues aquí se tiene que hacer un programa, ya que nos encontramos en un gran país. Se hace un programa donde nosotros vamos a ir bailando casa por casa. A cambio allá en nuestro país es original. Nosotros pasamos caminando y nos llaman. Pero sí, una gran diferencia con la algarabía, increíble. Los últimos 5 años que he bailado allá, yo no veo el entusiasmo de allá en comparación aquí. Aquí en Los Ángeles se apoya. A cambio allá, donde se ve la gente que apoya el Guanaragua ya en el centro de Livingston. A cambio acá no. Aquí desde que se empieza, la gente está atrás de esto, tal vez porque eso es un gran país y es multiétnico, porque hay guatemaltecos, hondureños participando en este grupo. Gracias, no, tremendos detalles, porque lo hemos observado de esa manera en los videos que se han originado allá desde Livingston y desde Honduras también. Una de las sorpresas de este año es que tenés a tu hijo 4 años de edad y ya trae eso dentro de él y realmente te imita muy bien y yo creo que está desarrollando su propio estilo. Sí. Contanos un poquito de la historia. La edad de él es 6 años. 6 años. Okay. 6 años. Este niño, como nosotros somos Guanaragua de cuna. Mi padre fue Guanaragua, uno de los grandes Guanaragua allá en Livingston. Entonces este niño nació también, viene con esto, increíble. Y él desde que a la edad de 2 años empezó ya a brincar ahí. Entonces ahora, al llegar aquí a los Estados Unidos, dijo que iba a bailar. Y sorprendente, el niño baila más o menos como nosotros. Y ahí él es tan feliz
Lamentablemente quizás no lo vamos a ver bailar aquí ahorita porque está lloviznando y se siente un poco malito, pero tal vez en la otra casa sí va a bailar porque no lo queremos sacar bajo de lluvia. Ahí está él, al ratito llega por acá. Excelente, muchas gracias padrino por la entrevista. Y ahí estamos a la orden. Ok, gracias a todos por la gran oportunidad que nos están dando en la entrevista. Entonces, feliz año para todos. Sereme. Bueno, seguimos entonces con nuestra, pues siguiendo aquí al Guanaragua, y el día de hoy tenemos una sorpresa muy grande, alguien que ha bailado en Livingston con el grupo de Guanaragua de allá, y también que él baila aquí año con año, y ya tiene tal vez, sin mentirles, unos 15 años de estar con el grupo de Guanaragua. Carlos González, ¿cómo estás? Y contanos un poquito de tu historia. Muy bien, bueno, primero feliz año nuevo para todos, saludando a todos. Bueno, yo nací aquí en Los Ángeles, California, vengo de familia por lado de mamá salvadoreña, por lado de papá de Honduras, de Triunfo de la Cruz. Yo vengo bailando Guanaragua desde hace, como mencionó aquí el hermano Ronnie, desde hace unos 15 años o un poquito más. Es algo que realmente se me ha dado a mí y es bonito saber la historia y poder seguir recordando que a través del Guanaragua es que el garífuna pudo mantener la cultura, mantener el idioma, y que es algo que nos acompaña desde Yurume, desde San Vicente. Carlitos, has desarrollado un estilo muy único, un estilo que realmente despierta mucho el interés en los espectadores. Cuando te mira la gente se llena de algarabía, de alegría y hasta gritan y aplauden. Contanos un poco de tu desarrollo dentro de la cultura garífuna. Realmente es admirable cómo has perfeccionado el Guanaragua, no solamente el baile, sino también las canciones de Guanaragua que sabes. Bueno, es algo, como se le llama en garífuna, cuando simplemente se le da a uno algo. Yo los pasos, viendo los otros compañeros, de repente veo un paso ahí que me gustó, ya yo lo hago a mi estilo, y otras veces simplemente si yo les dijera de que yo pienso el paso antes de entrar al ring, les estaría mintiendo. Es algo que simplemente me sale del alma, y cada año siento que uno va mejorando más, ¿no? Y las canciones es realmente algo muy que viene de los ancestros, porque yo puedo escuchar una canción, no se me queda, regreso a la casa antes de ir a dormir, esa canción se me va repitiendo y repitiendo y repitiendo, y ya cuando regreso ya sé esa canción. Entonces es algo muy, muy especial que se da dentro de la cultura garífuna, porque es nuestros ancestros que ellos están con nosotros y enseñándonos para que no perdamos la cultura y la herencia que ellos nos han heredado a nosotros. Carlos, tanto es tu conocimiento y tu sabiduría de la cultura garífuna, especialmente de las canciones de Guanaragua, de que hubo oportunidad que tuviste cuando el año pasado en Livingston estuviste enseñándole a las gayusas de allá. Contanos un poquito de ese evento. Sí, yo fui para Livingston y pues yo vi que estaban cantando canciones. Entonces cuando fuimos para Esquipulas para ver a nuestro Señor el Cristo Negro de Esquipulas, nos reunimos y yo les dije: hermanos, me gustaría compartir con ustedes un poco de canciones. Y como viene eso mismo, ¿no? Que simplemente se le da a uno. Se me empezaron a venir canciones, muchísimas canciones, y ellos empezaron a grabarlas porque desafortunadamente no quedó tiempo para yo poder regresar a Livingston y enseñar las canciones. Entonces me grabaron allá y creo que dejé como unas 11 o 12 canciones de Guanaragua para que las estudiaran y para que esas canciones regresasen a Livingston, ¿no? Muy amable, Carlos, te dejamos porque ya están llamando para el baile. Bueno, Buiti Seirumo, feliz año. Gracias.
Guanajuato.